Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este evento del Colegio de Jalisco en su transmisión del Zoom Webinar. Muchísimas gracias, reiteramos. Hoy tenemos la presentación de un libro muy importante, una publicación del Colegio de Jalisco, que agradecemos mucho que también usted pueda leerlo. Cabe señalar, y aprovecho para hacer el comercial, déjeme decirle que en la librería virtual del Colegio de Jalisco, usted puede ingresar ahí y este libro que hoy presentamos lo puedes cargar de forma gratuita, así que aproveche de una vez para que también lo tenga sin mayor complicación. El libro Las zonas metropolitanas de Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta. Este libro de la doctora Erika Cárdenas, que bueno, en un momento más hablaremos del mismo con nuestros invitados. Así que sea usted bienvenido, gracias por sintonizarnos. Y de igual forma les recordamos que esta actividad se está grabando y posteriormente la pondremos en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco, también a disposición de usted y de todas las demás personas que gusten verlo de nueva cuenta. Si me lo permite, en primer término voy a presentar de manera muy general, posteriormente hablaré a detalle de quiénes son nuestros invitados, pero permítame dar la bienvenida en primer término a la licenciada Marisol Vanegas, perdóneme, Pérez, secretaria de Turismo del Gobierno de Quintana Roo, que nos hace el favor de acompañar. Bienvenida, licenciada. Se encuentra también con nosotros el doctor José Alfonso Baños Francia. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, que también será presentador del libro. Obviamente la doctora Erika Cárdenas Gómez, investigadora del Colegio de Jalisco, y se encuentra de igual forma el doctor Javier Hurtado González, presidente de esta institución. Bueno, si nos lo permite, entonces formalmente haría ya la presentación de nuestra primera ponente o invitada, que nos va a hacer el honor de presentar en primer término y hablar sobre el libro. Ella es la licenciada Marisol Vanegas Pérez, es licenciada en Turismo por la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, Colombia. Es especialista en planeación turística estratégica, mercadotecnia turística, estudios de mercadotecnia turística, estudios de factibilidad, estudios técnicos. Asimismo, ella ha sido investigadora en temas de economía, sociedad y turismo, docente a nivel posgrado en diversas instituciones educativas, coordinadora académica y directora de posgrado y directora de investigaciones en la Universidad La Salle en Cancún, obviamente en nuestro país. Conferencista y asesora en planeación y operación turística, así como desarrollo. Escritora y ha generado las siguientes publicaciones: el capítulo del libro corporativo, Turismo y Sustentabilidad en la Península de Yucatán. Asimismo, en coautoría, Sociedad, Turismo y Territorio, una lectura crítica, una obra en homenaje a Manuel Rodríguez Bo. Durante los últimos 15 años, fundó y se desempeñó como miembro de diversas agrupaciones de enfoque social y para el desarrollo, consejera de diversas asociaciones civiles, juntas de gobierno universitarias, consejos editoriales y diversos grupos ciudadanos. Tiene 15 años de experiencia en consultoría e investigación en turismo para empresas privadas y organismos nacionales e internacionales, destacando Redes Turismo SC y Redes de Investigación para el Desarrollo Sociedad Civil, de las cuales es la directora. Actualmente es presidenta de la Academia de Turismo en la Sociedad Andrés Quintana Roo, correspondiente en Cancún de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, y asimismo es la actual secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, licenciada Marisol, por acompañarnos. Sea usted bienvenida y tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Maestro Enrique, gracias por la presentación. Voy a proceder a la presentación, a mi participación en esta presentación del libro Las zonas metropolitanas de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, trayectorias y desafíos, de la autora Erika Patricia Cárdenas Gómez. Expreso, antes que nada, el agradecimiento a esta invitación al Colegio de Jalisco y a su presidente Javier Hurtado, y por supuesto, una gran felicitación a la doctora Erika Patricia por la invitación para hacer la presentación de este libro. En primer lugar, debo agradecer la visión de abundar en la investigación académica del turismo. Mucho se dice de la relevancia de este sector y de lo mucho que trasciende en la vida económica y social de los países. Sin embargo, la mayor de las veces el manejo del turismo está guiado por el empirismo y por las reglas de otros sectores, incluso no afines. Yendo más hacia nuestro campo, podría decirse que el estudio formal del turismo no ha correspondido a los hallazgos en materia de investigación y mucho menos a su devenir histórico. ¿Cuántos planes de estudio incorporan asignaturas de geografía del turismo o de economía del turismo, sociología, antropología, psicología, etcétera? Más cerca de la investigación en comento, los estudiantes podrán saber mucho sobre técnicas de hospedaje o de mercadotecnia, pero no de ordenamiento turístico, capacidades de carga, administración pública o legislación turística.
Adelanto, sin embargo, que no solamente es un asunto de perfiles profesionales que por muy bien preparados que estén en las materias mencionadas, se enfrentarán a condiciones estructurales existentes en México que no permiten resolver los problemas que el libro revela. Y esta, sin duda, es una de las mayores aportaciones del trabajo. Lo anterior refleja que para la autora no se trata de un simplista dejar hacer, desatender o de omitir. Se está ante un problema repetido en México en donde el marco legal y administrativo no se corresponde con el tamaño de las soluciones necesarias, explicadas por varias razones. Sin pretender abarcarlas todas, mencionaré solamente 3 de estos factores. Número 1, una suerte de disonancia política y administrativa en donde en ocasiones cada entidad, partido, municipio o dependencia involucrada en el tema de zonas metropolitanas interpreta su propia melodía. Con la suerte que, cuando estos intereses se armonizan en un tiempo y espacio determinado, pueden producirse algunos avances y luego vuelven a cambiar. Número 2, la desigualdad de las zonas conduce a que las decisiones se tomen por el peso del problema, favoreciendo casi siempre a las zonas centrales, tal como lo menciona la doctora Erika. Número 3, los cortos periodos municipales y el traslape en muchos de ellos dan por resultado cambios de ritmo y dificultad para enfocar lo importante sobre lo urgente. Y número 4, en todos los casos de análisis, el ausente resulta ser la planeación de largo plazo, que se respete la visión de un futuro colectivo ante los cambios de gobierno y que se asegure que los problemas a atender no son solamente de infraestructura, sino que involucran educación, sustentabilidad, formación de identidad ciudadana e incluso de diversidad económica. Hasta podríamos estarnos refiriendo en este momento a un cuerpo teórico de planificadores, urbanistas, sociólogos de las ciudades o incluso de administradores públicos y no de profesionales del turismo. La respuesta automática es que cuando las ciudades conforman una zona metropolitana, dependen por ello de la mayoría de su economía en la actividad turística, entonces será de gran valor involucrar en esta visión a profesionales del turismo. Personas que puedan explicar desde el turismo las relaciones económicas, sociales, demográficas y medioambientales, que puedan inferir el impacto de una disposición normativa inadecuada, fundamental en la dinámica de los destinos ciudades y que no depende necesariamente del mercado o de una inercia en la atracción de flujos migratorios o de las campañas para captar inversiones. Que la actividad turística a la cual se dedican muchas ciudades y otras aspiran a hacerlo es tan compleja como la propia ciudad que le da lugar, como el espacio físico que será transformado, o los servicios que serán demandados y los residuos que serán generados. Tan complejo como todos los sectores económicos que se detonarán, como el consumo de servicios y de insumos que requerirá y como la planeación que habrá de llevarse a cabo para que cada uno de estos componentes, que no son impactos, sino condiciones inherentes al crecimiento aspirado, no produzca las inconsistencias que hoy se observan como atribuibles al turismo en sí mismo y no al desorden y a la inadecuada planeación de lo deseado. De manera que de eso trata el libro, de la conformación de las ciudades, del crecimiento, de las desigualdades, de la poquísima planeación del territorio más allá de lo urbano, de la conurbación, de la cantidad de problemas que conlleva esta conurbación, de la iluminada creación de las zonas metropolitanas como herramienta de solución y de las razones por las que se dificulta su aplicación. Situación que no tiene que ver con que el turismo haga o no haga alguna acción, porque pasa igual en cualquier centro urbano metropolitano de rápido crecimiento, pero que atribuido al turismo es posible que encuentre razones diferentes a las que resolverían el problema en cualquier otro lugar.
Lo cierto es que el crecimiento acelerado de la mancha urbana, las altas tasas de migración, la escasa conformación identitaria de los habitantes y otros elementos atribuibles a la formación de centros urbanos turísticos son factores dignos de estudio y búsqueda de soluciones. Y en el caso de las zonas metropolitanas, podrían arrojar soluciones expandibles a otros centros con dinámicas similares. Otro excelente acierto de la autora es la delimitación del problema a investigar. Ha sido muy grata esta encomienda y constatar la capacidad minuciosa de la autora por ir desgranando cada uno de los temas alrededor del concepto de zonas metropolitanas turísticas y ver cómo con cada paso abona un poco más en una tesis a la que seguramente habrá de regresar en posteriores ocasiones. Llama la atención y se agradece la revisión de 3 temas que, aunque no se retoman explícitamente, son torales. La ausencia de una política pública del turismo acorde al dinamismo del sector, el desfase entre lo que se investiga y lo que se necesita, y un tema reiterado en el turismo que podría meritar un siguiente foco de investigación, los impactos del turismo. Condiciones y respuestas atribuibles al turismo desde una temprana hipótesis compartida por muchos, pero que en el desarrollo se responden no por el turismo en sí, sino por la suma de otros factores. Así entonces se atribuye al turismo temas como, por ejemplo, el escaso marco normativo, desacuerdos políticos partidistas, planeación urbana basada por la presión de otros actores no turísticos y sí inmobiliarios, desorden en la posesión de la tierra, e incluso por la baja productividad de los factores en otros sectores con una realización más lenta. Tema este último que arroja luz hacia que la razón de impulsar el turismo está más allá de los capitales de alta rentabilidad y especulativos de la tierra, que en la belleza de los recursos o del mercado. Lo único que no explicaría lo anterior es por qué no hay expertos en turismo involucrados en la planeación de largo plazo para determinar los límites de crecimiento y estabilizar las ciudades y zonas metropolitanas descritas en este estudio. De no hacerlo, este límite estaría exclusivamente determinado por el mercado y por el precio, agravando las condiciones de impacto descritas por la autora. Las zonas metropolitanas de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta son observadas bajo la lupa, desde su desarrollo histórico hasta su problemática económica y social actual, que abarca, entre muchos aspectos, el manejo de residuos, el empleo, la población que cuenta con servicios de salud, los índices de pobreza, la conexión al drenaje, la capacidad de suministro de agua, etc. El lector quedará en espera de nuevos estudios que expliquen si estas características, que no son impactos del turismo, son exclusivas de las ciudades conurbadas turísticas o son un lugar común en muchas otras ciudades mexicanas. Resulta relevante además que hay similitud entre los resultados de la zona metropolitana de Cancún y la de Puerto Vallarta, con proporciones diferentes, a diferencia de lo que sucede en la zona metropolitana de Acapulco. Actual. Seguramente en posibles estudios posteriores resulta interesante comparar el desarrollo de ciudades con destinos turísticos en igual momento de sus ciclos de vida. Sirva para ejemplificar lo que sucede en la zona metropolitana de Acapulco. En sí, la autora plantea muchas vertientes posibles para continuar investigando. La academia habrá de agradecer esta aportación. En conclusión, el análisis de las zonas metropolitanas revela una preocupación por 2 unidades importantes. El primero, la ciudad turística, y por el otro, una característica no exclusiva del turismo, pero que explica el acelerado crecimiento. Esto es, el proceso migratorio. En estos temas radica una misma condición que no había sido estudiada previamente a profundidad, y con ello plantear entonces qué herramientas de política pública, léase mecanismos de gestión e instrumentos de planeación, se deben establecer para prever las llamadas externalidades. Es justamente este crecimiento acelerado lo que conlleva una alta desigualdad.
El mecanismo es sencillo. Si se involucra un factor tácito durante todo el estudio, el papel de los ayuntamientos en la conformación de las zonas metropolitanas y en la creación de nuevos mecanismos de coordinación que consideren las razones por las que éstas no han funcionado. Esto se refuerza con la idea de que los presupuestos municipales se establecen en un periodo muy corto y no consideran el peso de la migración y de la población flotante en el caso del turismo. En otras palabras, ningún municipio está preparado con sus propios recursos para mitigar las necesidades que generan la migración y el crecimiento acelerado, favoreciendo en ocasiones a que se ejerza presión y se modifique aceleradamente los lineamientos de los programas de desarrollo urbano, los límites de población y las reservas territoriales urbanas, explicando también el poblamiento de las zonas irregulares. En este mismo orden del día surge otro componente enunciado, la concurrencia. En las ciudades, las conurbaciones y las zonas metropolitanas participan dependencias de distintos niveles de gobierno que facilitan y también entorpecen la operación de dichas zonas, resultando vital la definición de este instrumento en la legislación municipal. Una ley que involucre el interés común por establecer mecanismos de largo plazo en una sola visión, que sumen al Estado y a la Federación por los objetivos a lograr en las zonas. Parece concluir entonces que deben existir políticas concurrentes claras y recursos suficientes ante el crecimiento acelerado. Más aún si se reconoce en el turismo que los ingresos fiscales en México no necesariamente se causan en el lugar donde se presta el bien y el servicio. Es decir, tienen el problema pero no disponen de los recursos para ofrecer los servicios demandados. Para finalizar, diré que ciertamente el turismo es muchas cosas. Es un sistema, un fenómeno, un conjunto de actividades, pero no es un sinónimo de gobierno, como no lo es tampoco el comercio, la pesca o la industria metalmecánica, por poner un ejemplo. Y sí, ha cumplido su objetivo para lo que fue creado en su momento, captar divisas y crear empleos. Lo que no es, reitero, es ser sinónimo de gobierno o de Estado-nación. Al Estado y al gobierno que lo acompañan sí le corresponde crear mecanismos para elevar la calidad de vida de los habitantes y establecer la política pública que lo permita. Si decimos entonces que la fusión del turismo es otra, entonces tendremos que emprender un cambio de modelo, de paradigma y también de indicadores. Cuando esto sea, entonces estaremos hablando de otra cosa. En tanto esto sucede, estas son las reflexiones que este texto impulsa y por ello, nuevamente a la doctora Erika, muchas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Marisol Vanegas Pérez. Nos dejó muy interesantes cuestionamientos y reflexiones que vale la pena tengamos en cuenta, no solo desde la perspectiva turística que nos aborda, sino también desde el reto de los municipios en este paradigma de la metropolización. Continuamos ahora con el doctor José Alfonso Baños Francia. Me permito presentarlo. Él es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, de la Universidad de Guadalajara. En el área académica, se ha desempeñado como profesor en el Centro Universitario de la Costa, o CUCOSTA como lo conocemos, también de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador de la propia Casa de Estudios, la UDG, y también responsable de investigación en el Observatorio Urbano, con ejes temáticos vinculados a los impactos territoriales de la actividad turística. Más preámbulo, le cedo la palabra al doctor José Alfonso, y muchas gracias también por su participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco al Colegio de Jalisco, a la autora del libro, a la doctora Erika Cárdenas. Saludo con mucho gusto a la licenciada Marisol Vanegas y bueno, a todas y a todos los que nos acompañan de manera remota. Pues para mí es un gran gusto poder presentar este libro. Ya conocía yo el trabajo de Erika desde hace un tiempo, he venido siguiendo su desarrollo y pues ya desde hace algunos años ella ha tenido el interés por conocer los fenómenos metropolitanos en el caso de México. Me parece que este libro, una de las grandes aportaciones que tiene,
es abordar el fenómeno metropolitano, que es muy complejo, que ha sido muy complicado en el caso mexicano y en el caso mundial, pero lo que me parece muy interesante es su abordaje a los destinos turísticos de playa en México. Creo que hay algunos textos clásicos inclusive de la planeación metropolitana, perdón, del desarrollo metropolitano a nivel nacional, que se enfocan mucho en las grandes ciudades, en los grandes centros de población como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, pero sí nos hacía falta un texto sobre la metropolización, la conurbación, en el caso de los destinos turísticos de playa. Entonces, me parece que esta es una primera gran aportación que hace la doctora y el texto, ese trabajo también. En ese sentido, pues hay una serie de datos. Uno de pues, de las grandes aportaciones del texto, pues es la rigurosidad con la que ella va generando, con un método muy preciso, pues está mostrando esta relación del territorio y del turismo. Como ya nos comentaban, turismo que es muy complejo, que es inestable, que de repente es difícil de comprender desde todas sus variables, pero que sí tiene una impronta territorial que es fácilmente advertible. Cualquier persona que visite los centros turísticos de playa en México, aunque no tenga mucha experiencia o mucha familiaridad, pues verá que son muy peculiares, ¿no? Que tenemos unos entornos bastante bien montados sobre la línea costera, y conforme nos vamos alejando en una línea paralela hacia adentro, pues se van perdiendo las condiciones de vida, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy interesante. La otra cosa que me parece muy significativa de este texto es que las tres ciudades o las tres zonas metropolitanas que se plantean muestran diferencias muy importantes, por un lado, pero también similitudes muy significativas. Hay cosas en las que aparentemente son como harina de otro costal, pero hay unas en las que realmente parecerían una copia al carbón. Entonces, esto se me hace también una de las grandes aportaciones que tiene este texto. Y bueno, para quien no ha tenido oportunidad de conocer el libro, me gustaría rápidamente pues mostrar un poco las partes de que se compone. Tiene básicamente 5 grandes partes. En la primera se abre una discusión sobre el fenómeno metropolitano en el caso de México. Esta es una disertación teórica que nos permite más o menos ir visualizando la potencia o la importancia de las zonas metropolitanas en el caso de México, que bueno, para el año 2018 más o menos habría 74 zonas consideradas como metropolitanas en la nación. Por otro lado, en este primer capítulo hay una reflexión muy interesante sobre el entramado institucional. Y por ahí, pues sin decirlo, pero a la vez sí, hay un cuestionamiento importante respecto a por qué no han funcionado digamos, la coordinación, esta vinculación entre los órdenes de gobierno, a pesar de que se tienen pues, ordenamientos importantes de una larga trayectoria. Sin embargo, parece que las ciudades mexicanas o las zonas metropolitanas no tienen la eficacia o la eficiencia para su coordinación real, para la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí de alguna manera se abre una reflexión en términos de qué tan necesario sería la obligatoriedad de la coordinación metropolitana en los municipios de México, que esto ha quedado un poco, como lo decía la licenciada, un poquito más a las voluntades, a la concurrencia de los órdenes de gobierno. Y cuando vemos que le toca a los 3 órdenes de gobierno y que de repente se nos complica mucho esta articulación adecuada entre entes de gobierno, bueno, pues lo que tenemos es unos 40 años de existencia de un entramado institucional que en la práctica pues no ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de ninguna ciudad metropolitana en México, pero en particular de las de playa, que son las que aborda el libro, ¿no? Y en este mismo primer capítulo se hace una reflexión sobre el turismo. También, dado que el otro eje, ¿no? El otro carril sobre el que está recorriendo este libro es, por un lado, las zonas metropolitanas, pero por otro lado el turismo, pues se hace un abordaje respecto a qué es el turismo, cuál es la importancia, cuáles son los retos. Y bueno, en el caso de México, que para México pues ha sido un elemento de prioridad en las políticas públicas,
para lo que ya se nos comentaba, la generación de empleo, la captación de divisas, el desarrollo regional. Sin embargo, después de 50 años, pues también hay complicaciones importantes, algunas de ellas que las estamos presenciando con muchísima virulencia ahora pues con el fenómeno de la contingencia generada por el COVID-19. La gran dependencia que se tiene a veces en los destinos turísticos de playa de la actividad terciaria o de los servicios, cosa que me gustaría retomar al final, pues en algunas conclusiones. El capítulo 2 es muy interesante porque la doctora y el trabajo van aportando una serie de datos respecto a cómo fueron creciendo estas tres ciudades turísticas de playa: Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta. Y cuando hablamos de Puerto Vallarta, pues el fenómeno de Bahía de Banderas, que sería el municipio aledaño, que bueno, aparte está en una entidad federativa diferente, que eso lo hace muy complejo, cosa que también platicaré un poco más adelante. Llama mucho la atención que Acapulco empieza con mucho brillo. Es la gran estrella del sistema turístico mexicano en los 50s, pero bueno, por situaciones de exceso, de una muy mala implementación del turismo en la vida cotidiana, pues cae en descrédito. Se acuña el concepto de acapulquización como un sinónimo de los excesos cometidos en un destino turístico. Y bueno, Acapulco prácticamente anda cercano al 1,000,000 de habitantes, con 16,500 hectáreas urbanizadas. Y aquí también otro dato interesante que ya lo hace comparativo con Cancún y Puerto Vallarta, que las ciudades turísticas de playa en México, los destinos turísticos o las zonas metropolitanas, tienden a ser de muy baja densidad habitacional, alrededor de 50 habitantes por hectárea, ¿no? Ahí también hay otro tema que es muy peculiar. Después pasa al caso de Cancún. Cancún, bueno, ya lo sabemos, que fue un destino planeado por el gobierno mexicano ahí en los 70s, como parte de esas iniciativas de los centros integralmente planeados, y que bueno, ahora Cancún es la estrella, sin duda, del turismo de playa en México, con no solamente a Cancún, sino toda esta gran zona, región Caribe Norte, que prácticamente podríamos decir que va pues desde Isla Mujeres hasta prácticamente Tulum y un poquito más abajo, ¿no? Cancún, que recibe arriba de 10, 12 millones o recibía antes de COVID 10, 12 millones de pasajeros, probablemente más, y que bueno, tiene una serie de complejidades importantes. Y finalmente Puerto Vallarta que pues fue originalmente una ciudad más bien agrícola, una región localizada en la Bahía de Banderas, pero que por ahí de mediados de los años de la segunda mitad del siglo XX, pues va transformándose hacia un destino turístico importante. En este momento, con Bahía de Banderas, pues tiene más o menos 400,000, casi 500,000 habitantes. Entonces, este segundo capítulo es muy interesante porque pues se hace una descripción bastante completa de este proceso de poblamiento, ¿no? Entonces, ahí aparece la variable población, la variable social, la variable migratoria, que es realmente importante. El capítulo 3 ya empieza a entrar mucho más en el análisis el libro, y bueno, ya se mete más a la cuestión de datos económicos, de la administración pública, y ya se empiezan a hacer una serie de relación de problemáticas que suceden en los tres destinos turísticos de playa. Estas problemáticas asociadas pues a este expansivo crecimiento, al hecho de que otra vez se le da preferencia a la zona recreativa con la disposición de todos los servicios básicos en el frente de playa o en el espacio turístico, pero que bueno, por la misma dinámica de crecimiento y como ya se nos comentaba que se crece tan rápido que no hay capacidad de respuesta de ninguno de los municipios, pues se va quedando un rezago importante que se materializa pues en una desigualdad, en una segregación, en la formación de grandes zonas periféricas que, bueno, también acompañadas con otras problemáticas sociales complejas. Entonces, ese tercer capítulo, pues, nos daría esta visión, ¿no?, de los tres componentes, por el lado económico, por el lado social, por el lado de la administración pública, y, bueno, me parece que también eso es muy relevante. Y el cuarto capítulo ya nos lleva a un poco más la gestión de las zonas metropolitanas.
y se detalla con bastante precisión este fondo metropolitano o este fondo que, bueno, está para todas las zonas metropolitanas o estaba, ahora ya parece que ha desaparecido el fideicomiso, pues para llevar prosperidad o para que haya pues que haya recursos económicos para estas zonas metropolitanas. En el caso, la descripción que se hace es muy interesante porque se ve, por ejemplo, que el acceso a los fondos, al fondo metropolitano, pues no fue equitativo, sino que hubo algunos municipios como, o las zonas metropolitanas, como en el caso de Cancún, Isla Mujeres, que, bueno, accedieron a mayor cantidad de recursos, pero aparte la aplicación del recurso fue un poco más equilibrada. Se distribuyó o se invirtió en varias cosas como vialidades, desarrollo urbano, planeación, etc. El caso de Acapulco también, por ahí parte de los fondos del fondo metropolitano, pues se destinó, por ejemplo, a la formación de este corredor, el Acabús, este transporte público importante en la ciudad. Y en el caso de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, básicamente la mayor cantidad del fondo metropolitano se destinó a la formación de vialidades, ¿no? Entonces ahí como que no estuvo tan distribuido. Hay una pues, reflexión importante respecto al fondo metropolitano, y bueno, eso es lo que pasaría en el capítulo 4. Por otro lado, también ya se empiezan a plantear algunas problemáticas o posibles soluciones de zonas metropolitanas, a lo mejor que sean grandes corredores metropolitanos, y en este caso me refiero a la región Caribe Norte, ¿no? Que me parece que Cancún, Isla Mujeres, pues ya no solamente operan en términos de estos dos municipios, sino que ya hay una continuidad espacial, pero también una continuidad de actividades económicas y del turismo con Puerto Morelos, con Solidaridad, Playa del Carmen y con Tulum. Entonces ahí hay una cosa súper interesante. Me parece que este libro también nos motiva a esa reflexión respecto a que hay que a veces, lo que ya también nos comentaba la licenciada Vanegas, pues romper esos paradigmas, ¿no? Y ir pensando en otras formas de interacción que consideren realidades tan complejas como este gran corredor, también conocido como la Ribera Maya. Y en el caso de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, pues también ahí hay una invitación importante a mejorar los mecanismos de coordinación. A lo mejor voy a pecar un poco de chauvinista, pero quizás el caso que conozco un poco con más detalle y que me parece súper interesante porque, a diferencia de Isla Mujeres, Cancún o Acapulco, Coyuca de Benítez, el caso de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas es una zona metropolitana interestatal. Y eso le agrega una complejidad importante, porque tenemos no solamente dos entidades federativas, sino tenemos inclusive un traslape en los tiempos de gobierno, que ahora, bueno, ya se van a homogeneizar, pero bueno, finalmente por ahí también hay una complejidad en la administración de la zona metropolitana que es importante. En el caso de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, los esfuerzos de planificación o de coordinación metropolitana, pues tienen más de 40 años, 42 años, con la zona de la desembocadura del río Ameca, la zona que eso fue en el año 1978. Sin embargo, han pasado 40 años y apenas en diciembre pasado ya se firmó oficialmente la declaratoria de zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, a pesar de que en la realidad compartimos actividades, población, territorio, negocios de un lado y del otro del río Ameca. Entonces, creo que ahí también hay una muy interesante invitación a ser cada vez más efectivos y cada vez más eficaces los mecanismos de gobernanza en las zonas metropolitanas. Y bueno, a manera de resumen, me parece que este libro entonces pues es un precedente importante para quienes están interesados en el territorio, en el turismo, en la cuestión metropolitana. Hay una serie de datos muy interesantes para todos los que estén pues tanto en la esfera pública como en la esfera académica o el público en general.
La lectura es bastante agradable, es muy fácil de leer, es muy bien redactado, cosa que, bueno, se agradece en un texto de esta categoría. Y ya para ir cerrando, yo quisiera dejar con ustedes 4 posibles reflexiones que tienen que ver, que me dejaron, bueno, pues a partir de la lectura del texto de la doctora Erika Cárdenas. La primera reflexión que yo quisiera compartir es poner a debate el papel del Estado. El Estado no solamente en su visión eficaz o en la parte económica, sino en la parte de llevar prosperidad a las comunidades. Creo que hace un tiempo que las ciudades o las zonas metropolitanas turísticas de playa, los que toman las decisiones no son los entes gubernamentales o el Estado, sino otras razones más bien económicas, inmobiliarias, de interés que está causando un daño importante a las zonas metropolitanas y a las ciudades turísticas y a las comunidades indígenas, a las comunidades que viven en estas zonas. Entonces, me parece que replantear el papel del Estado, sobre todo a partir después de la pandemia del COVID, creo que ahí hay un tema. Creo que los municipios tienen que volverse mucho más cercanos con las necesidades populares y no tanto de los grupos de interés. Me parece que también tiene que activarse la participación ciudadana, que de repente es un tema que no aparece mucho en los destinos de playa, porque pues la gente está preocupada por su trabajo, por ganar dinero, pero de repente no hay esta correspondencia con pues el trabajo desde la participación. La segunda reflexión que quería compartir a manera de conclusión es que algo que ha hecho mucho daño a los destinos de playa y a las zonas metropolitanas como las que nos presentan es esta visión extractiva, esta mentalidad de que el territorio se ve solamente para generar dinero, para extraer el potencial de la renta y que las afectaciones ambientales y sociales pues son un saldo que no se lleva como muy en cuenta. Y ahora que estamos con toda esta situación de que prácticamente han parado en seco los destinos turísticos de playa, pues me parece que ahorita es cuando hay que revertir un poco o disminuir un poco esta tendencia o esta mentalidad que solamente ve el signo de pesos o de dólares en las comunidades. Tercera reflexión, ¿qué vamos a hacer con las profundas contradicciones que aparecen en las zonas metropolitanas turísticas como Acapulco, Puerto Vallarta o Cancún? La desigualdad lacerante, la segregación que es evidente, la violencia asociada con todos estos fenómenos, probablemente en algunas zonas metropolitanas con niveles más complejos, pero que finalmente sigue habiendo una sensación de que los beneficios, la prosperidad no es compartida, que son muy pocos los que se quedan con la mayor ganancia, que tenemos que ser muy amables con el turista, pero que no podemos inclusive a veces expresar lo que sentimos porque probablemente va a haber alguna situación que se vayan los turistas, en fin, ¿no? Entonces, creo que esta temática de que quien tendría que ser el principal beneficiario de las políticas de coordinación metropolitana en los destinos de playa tienen que ser los habitantes. Las decisiones de política pública, muchas de ellas se han tomado pensando en los turistas y no en los ciudadanos. Entonces, me parece que aquí la invitación es al revés, que el beneficiario principal sea el ciudadano. Y por último, mi última reflexión, y bueno, ya para ir cerrando, me parece que las zonas metropolitanas de litoral o de playa, estas 3 en particular, tienen grandes oportunidades también con la pandemia. Tras el COVID-19, creo que hay que replantearnos, por ejemplo, si el concepto metropolitano tiene que seguir asociado al espacio, a los límites administrativos de los municipios o a otras consideraciones como las unidades de tiempo. Probablemente la zona metropolitana de mañana ya no será aquella delimitada solamente por una forma físico-espacial, sino por una serie de interacciones y conexiones que suceden en tiempo real, inclusive como la que estamos teniendo ahorita nosotros, que es podemos participar a partir de estar en nuestras
en nuestros espacios de convivencia íntimos, y que me parece que por ahí también habrá implicaciones con el turismo. ¿Cómo van a ser las zonas metropolitanas, estas 3 zonas metropolitanas, después del COVID? ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿El turismo seguirá siendo como lo habíamos visto hasta diciembre del 2019, hasta marzo del 2020? Parece que no, parece que se nos plantea un escenario completamente diferente. Hay modificaciones importantes, hay impactos evidentes en todos los frentes. Y pues estas reflexiones de alguna manera nos las hace ver este texto, que bueno, yo invito al auditorio a que lo tengan, lo descarguen y que pues se den la oportunidad de leerlo, porque me parece que muchas de las respuestas a lo que vendrá ya están un poco previsualizadas en el texto que nos acompaña. Agradezco muchísimo a la doctora Erika por la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, pues quedamos aquí para alguna pregunta, algún comentario. Y una vez más, enhorabuena. Muchísimas gracias, doctor José Alfonso Baños Francia. Antes de cederle el uso de la voz a la autora, permítanme hacer 2 comerciales. Primero, en virtud de que ya lo han preguntado también en el chat, recordarles, este libro lo pueden ustedes descargar de forma gratuita desde la librería del Colegio de Jalisco, como parte de las muchas publicaciones que hemos puesto a disposición en nuestra campaña de Quédate Casa a Leer. Así que bueno, los invitamos a que aprovechen terminando el evento para que obviamente se pongan nuevamente a leer el libro y compartan las reflexiones que nos están haciendo el favor de decir en esta tarde nuestros invitados. De igual manera, recordarles que también está abierto tanto el chat como el otro espacio de preguntas para que ustedes las vayan formulando. Les agradeceríamos si nos pudieran poner a quién van dirigidas o que especifiquen si son para los 3, de tal manera que yo pueda tener la oportunidad de ordenarlas y podérselas presentar a su nombre a nuestros invitados. Dicho esto, me permito ahora presentar a la autora de esta publicación que hoy se presenta. Con nosotros se encuentra la doctora Erika Cárdenas Gómez. Ella es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, de la Universidad de Guadalajara. Es autora de diversas publicaciones destacando Migración Interna e Indígena en México, Enfoques y Perspectivas, Crecimiento y Planeación Urbana en Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, y obviamente este libro que se presenta, Las Zonas Metropolitanas de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta. También coautora de El Federalismo y la Planeación Urbana en México, y coordinó también de igual forma Comunidades y Rupturas de la Migración en y desde Jalisco. Actualmente es docente del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara y asimismo profesora investigadora del Colegio de Jalisco, donde desarrolla como línea de investigación estudios locales y regionales, las políticas turísticas, la metropolización y la migración. Con ustedes, y se usa la voz a la autora de esta publicación, la doctora Erika Cárdenas. Muchas gracias, maestro Enrique. Buenas tardes a todos. Por principio de cuentas, yo quiero agradecer a la titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la licenciada Marisol Vanegas Pérez, y al doctor José Alfonso Baños Francia, por haber aceptado la invitación de presentar el libro titulado Las Zonas Metropolitanas de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, Trayectorias y Desafíos. Asimismo, les doy las gracias por los comentarios realizados, todos muy valiosos y pertinentes, y además que me dejan más tarea para reflexionar. Agradezco también a las autoridades de mi institución, especialmente al doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, por 3 razones. La primera, por las facilidades otorgadas para llevar a cabo la investigación. Segunda, por la publicación del libro, el cual tiene el sello editorial de esta casa de estudios. Y tercera, por dar autorización para la realización de este evento. Gracias también al maestro Enrique Rodríguez Magaña y a todo su equipo de trabajo por hacer esta presentación posible. De igual manera, agradezco a todas las personas que colaboraron de alguna forma para la publicación de este libro. En primer lugar, me gustaría agradecer a los dictaminadores, quienes lo aprobaron con puntuales observaciones y señalamientos enriquecedores. Ellos en este libro tuvieron una valiosa participación, al solicitar desarrollar un marco teórico y conceptual a profundidad, realizar preguntas, objetivos e hipótesis, ampliar el apartado metodológico, compactar capítulos, incluir más fuentes bibliográficas y hemerográficas, entre otras más. Al final, el número de páginas del libro aumentaron en un 20%, 40 cuartillas. Por lo antes mencionado,
pueden intuir que el transcurso del tiempo para la publicación de este libro fue largo, 15 meses. Además, en este periodo fue necesario actualizar cifras, cuadros, gráficos y notas periodísticas. Para esta tarea, la ayuda de mi auxiliar, Andrea Chávez Magaña, resultó indispensable, por lo cual estoy agradecida. Asimismo, por su labor en implementar los constantes cambios en la forma de citar. Ahora bien, también quiero extender mi agradecimiento al secretario de Turismo de Quintana Roo, de Benito Juárez, específicamente Fran López, así como al director de promoción turística de Isla Mujeres, Gustavo Rodríguez, al subsecretario de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo, Jorge Adiel Rivero, así como al secretario de Turismo de Acapulco de Juárez, Guerrero, José Luis Basilio, porque ellos me regalaron parte de su tiempo y me proporcionaron información valiosa. Pero para llegar a estos funcionarios necesité de la colaboración del doctor Alfonso de Jesús Jiménez y de sus amistades, Isela Serrano, que a su vez me contactó con Maribel Torres, por lo cual con ellos también estoy muy agradecida. Asimismo, para la publicación de este libro resultó necesario el trabajo de la correctora de estilo, Fanny Enrique, así como el de la diagramadora, Débora Moloesni. Gracias por su apoyo. Sin lugar a dudas, todos estos requerimientos fueron indispensables para abonar al libro, que estudia un tema interesante, las metrópolis, que en palabras de uno de los dictaminadores, estas, abro comillas, marcan la dinámica de la vida social, política, económica y ambiental, con fuertes impactos, si bien benéficos, pero también y mayoritariamente negativos, en varios renglones, como es la calidad de vida y las condiciones de deterioro ambiental. Cierro comillas. Cabría agregar que dichos aspectos son más visibles en las zonas metropolitanas con vocación turística de sol y playa en nuestro país, como son la de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, pues en pocos años se transformaron en términos económicos, demográficos y urbanos, aunque su origen y desarrollo son distintos, como se evidenció en la obra. Pero también se debe destacar que estas tres metrópolis comparten problemáticas y desafíos similares, ello en un marco donde las constantes han sido el aumento de población natural y social, y el arribo de turistas nacionales e internacionales, lo que pone serias dificultades a los distintos ámbitos de gobierno, local, estatal y federal, al tratar de proporcionar servicios públicos, vivienda y trabajo. Ante esta situación, la coordinación metropolitana puede ser una opción, pero que no es una tarea fácil, como se observó en el libro. Debo enfatizar que el aporte de este trabajo es poner en la discusión nuevos espacios del fenómeno metropolitano y hacer comparaciones entre estos, los cuales son destinos turísticos de gran relevancia para el país. Este último aspecto ya nos había invitado a reflexionar el doctor Daniel Guernot en su conferencia magistral en el 11º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, celebrado en Guadalajara en el 2017. Los temas que se describen y se analizan en el libro que hoy se presenta son turismo, zonas metropolitanas, gobernabilidad, servicios públicos, segregación socioespacial, sustentabilidad, fondos metropolitanos, entre otros. Por lo cual los invito a leer la obra. Finalmente, no me queda más que agradecer su amable atención. Agradecemos la participación de la autora, la doctora Erika Cárdenas, y bueno, a continuación procederíamos a hacer ya formalmente la ronda de preguntas y respuestas. En primer término, me permito compartirles a todos que tenemos varias felicitaciones que les están haciendo de manera general a ustedes tres, principalmente la autora, pero quiero destacar, y con ello empiezo las preguntas, la intervención de Dora García, quien celebra felicita pues, por este libro, pero de igual manera genera una pregunta para la Secretaría de Turismo. Y formalmente le pregunta, licenciada Marisol Vanegas, le pregunta, ¿está de acuerdo con el comentario del secretario de Turismo, Torruco Márquez, en que Cancún no debe realizar promociones que abaraten los precios de los servicios turísticos, particularmente la hotelería, para reactivar la actividad turística? Adelante, si gusta. Gracias. Se ha recomendado, y es una recomendación también, entendemos así, de su parte, que no tengan la tendencia las empresas
a publicar las tarifas reducidas porque la experiencia a través de otros fenómenos similares en años pasados es que tarda mucho, después de un proceso de crisis, tarda mucho en recuperarse las tarifas. Eso es diferente a las promociones, es de manera muy natural que las empresas así lo establezcan y que esto no implica un error o una acción desafortunada hacia los destinos. Es una manera natural como los destinos turísticos, las empresas que participan en los destinos turísticos resuelven la reactivación y la búsqueda de mercados que en estos momentos será escaso. La tasa de crecimiento seguirá siendo todavía muy lenta durante los próximos meses. Gracias. Al contrario, gracias a usted. En el mismo sentido, de manera general, plantea el doctor Arturo Durán, si teniendo un impacto sobre más de 24 zonas urbanas, ¿por qué el estudio no incluyó el caso del centro turístico de Huatulco? Me imagino que por el tipo de pregunta sería para la autora. Ok, buenas tardes. No, pues gracias, doctor Durán, por esta pregunta. Es que teníamos que delimitar ciudades. Y en ese sentido, pues yo encantada de haber trabajado con Huatulco, con el mismo Mazatlán, Los Cabos, pero había que delimitar. Entonces, más adelante, claro que sí se van a incluir estas ciudades que son territorios interesantes. Hay que seguir con esto de la comparación, con profundizar qué pasa con estas ciudades, pero fue una cuestión de delimitar, ¿no? Más que nada. Gracias. Muy bien, de igual manera tenemos otras preguntas más. Karina Melissa Rodríguez, bueno, felicita de nueva cuenta a la autora y agradece a todos por su panorama en general. Su pregunta dirigida dice a Marisol Vanegas, ¿qué proceso debe llevarse a cabo para mejorar las políticas públicas en el turismo? En el entendido de que diversos actores sociales están involucrados en ello. Gracias. Básicamente, el punto medular, y esto es algo muy positivo de lo dicho por la doctora Erika, el punto medular en las políticas públicas es que respondan a todos los actores involucrados en lo que se pretende regular. La política pública no es otra cosa que un conjunto de normas que permite el orden en una acción, el orden en el sentido estricto, saber para dónde y por dónde. Si no está clara la visión, entonces la política pública no tiene sentido. Pero estando clara la visión, entonces la política pública, las políticas públicas, tendrán que tener un conjunto, tendrán la participación de muchos otros dependencias. En el caso de turismo, no solo son los 3 niveles de gobierno, nosotros hemos hecho, y yo a través de la lectura de este documento, que no tengo más que agradecer el haber dedicado todo este tiempo, gracias a la doctora, una lista de 14 entidades diferentes federales con las cuales habría que ponerse de acuerdo para una política pública que regula una actividad turística. De manera que pienso yo que la primera herramienta tendría que ser el nivel de la concurrencia, el gabinete concurrente, el gabinete transversal de turismo a nivel federal. Por supuesto, hago obvio que haya una aspiración nacional de para qué se quiere el turismo en este país. Una vez teniendo eso, si se quiere para otras cosas diferentes que para las divisas o el empleo, entonces seguramente será lógica la búsqueda de esas otras opciones, otras soluciones, en función de este cambio de rumbo. El punto fundamental es que México establece el principio de su visión de largo plazo en el inicio del turismo moderno sobre divisas y empleos, y no lo cambia, no modifica esa búsqueda, pero sí modifica las instituciones, y en el camino lo que surge es un montón de contradicciones en donde no cabe la sustentabilidad, por ejemplo. ¿Pero por qué no cabe? No cabe porque no está establecido como un objeto desde el inicio.
Entonces solo se empiezan a agregar chipotes en el camino. Obviamente no hay ningún marco jurídico, normativo, que una todos esos componentes. Y entonces el problema final es que cuando el turismo o una zona turística o un destino dedicado al turismo evidencia problemas ambientales, no se achaca el problema a la planeación o a la poquísima estructura en esa política, sino al turismo en sí. Y bueno, todavía hay autores que se siguen en el camino y dicen que la culpa es del turista. Entonces, bueno, estamos en un punto en el cual justamente estas son las reflexiones que tenemos que generar. Muchas gracias. Bueno, cabe señalar que estamos recibiendo también muchas felicitaciones para la autora, hoy me reiterando, Dora García. Voy a tratar de ser muy breve por respeto al tiempo de todos. Dora García, de igual manera Fermín Carrillo, Liliana Arauz, de manera especial Graciela Cruz Jiménez, que ella es de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, el licenciado Jorge Aguirre, Andrea Chávez. La verdad es que son muchas y basta las felicitaciones. Obviamente, al ponerse aquí en el chat, nuestros propios panelistas pueden leerlas, de ahí que es importante que se vean por aquí. Pero de manera particular, se plantea aquí una propuesta por parte de Cris Torres, que la pongo sobre la mesa para nuestros tres panelistas. Dice que sería conveniente contemplar Playa del Carmen cuando se emita un segundo volumen, o una reedición del estudio. No sé qué les parezca la opinión a cualquiera de los tres. Sí, yo coincido. Si lo que se busca, y esa es otra investigación a la cual le va a tocar a la doctora, si lo que se busca es encontrar ciudades con un altísimo crecimiento y con un desorden en esa conformación, incluso de flujos migratorios, de desequilibrios, Playa del Carmen es un objeto de estudio muy importante. Sería muy útil para Playa del Carmen poder sugerir soluciones en materia ya aplicada, de investigación aplicada, para poder resolver estas contradicciones que la generan el altísimo crecimiento. Ha tenido más crecimiento, mayor velocidad y más alto crecimiento que incluso Cancún. Así que sería un lugar donde sería muy deseable hacer una investigación de mi parte. Muy bien, claro, gracias. ¿Me permiten también ahí? Perdón. Con mucho gusto, adelante, doctor, por favor. Sí, claro, nada más, bueno, un poco hablar de la realidad de esta zona del país, del Pacífico, Centro Pacífico. Creo que también en la Bahía de Banderas, bueno, fuera de la Bahía de Banderas, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, hay por lo menos dos comunidades que también están muy impactadas, que es la comunidad de San Francisco y la comunidad de Sayulita, que si bien no están dentro de la Bahía de Banderas, forman parte del municipio de Bahía de Banderas y que también han tenido un crecimiento, claro, no a la escala de Playa del Carmen, pero proporcionalmente muy significativo, con implicaciones en todos los órdenes, ambientales, sociales, económicos. Entonces, acá también se está trabajando mucho el análisis de estas dos comunidades en particular. También mencionar que en el caso de Nayarit, pues hay también todas unas estrategias de apostarle al turismo, sobre todo al turismo de playa muy masivo, desde San Blas hasta prácticamente Nuevo Vallarta. Entonces, creo que también ahí nos plantea retos importantes para poder entender estas comunidades, que si bien no son tan grandes, sí creo que tienen muchísimos retos. A mí de manera particular, creo que también el caso de Acapulco es un caso que hay que volver a revisar, porque me parece que las potencialidades del turismo en Acapulco están ahí, pero bueno, por una serie de factores, pues de complejidades sociales, han parado prácticamente la actividad turística de Acapulco. Pero me parece que todavía Acapulco, bien relanzado, da para mucho. Bueno, yo ahí cerraría. Muchas gracias. Al contrario. Doctora Erika, ¿algo que usted guste añadir sobre esa propuesta de un segundo volumen o ampliar el que tiene y meter a Playa del Carmen? No. Bueno, promocionar que básicamente hay un artículo que salió en el 2020
que se llama La creación de los municipios turísticos en Quintana Roo, donde ya señalo, bueno, que este dinamismo todo que se está viendo, pues efectivamente ya no está en Benito Juárez ni en Isla Mujeres, sino que está en el mismo Tulum, Bacalar, Solidaridad, y que fueron municipios que se crearon expresamente por la actividad turística, y que pues sí, me llevo mucha tarea para reflexionar en torno de la actividad turística, que falta profundizar en muchos aspectos, sobre todo en los sociales, y pues es básicamente eso, me llevo la tarea, gracias. Muy bien, bueno, se siguen acumulando felicitaciones. La doctora Cristina Rizzo también felicita a la autora y a los presentadores. De nueva cuenta también Priscila Sosa también felicita a la autora. Enrique Sánchez hace lo propio. Priscila Sosa también felicita a la licenciada Marisol Vanegas por su excelente análisis. Y Cris Torres nos vuelve a hacer una reflexión. Pregunta, ¿debería volverse a crear un organismo parecido al Consejo de Promoción Turística en México con objetivos específicos sobre el turismo a largo plazo en el país, acorde con los movimientos del turismo a nivel internacional y la Agenda 2030? Es una pregunta abierta, cualquiera de ustedes que guste opinar. ¿Debería crearse un organismo, dices, Enrique? ¿Puedes repetir? Que sí, con mucho gusto. Si debería volverse a crear un organismo con objetivos específicos sobre el turismo a largo plazo en México, acorde con los movimientos del turismo a nivel internacional y enfocado a la Agenda 2030. Pues no debería, ya lo tenemos, se supone. Es decir, no nos hace falta nuevas dependencias o nuevas oficinas. Lo que hace falta es reenfocar lo que tenemos en donde deseamos. Es decir, está clarísimo que el objeto, por ejemplo, de alinearnos a la Agenda 2030, pero no conozco todavía, solo conozco el de Quintana Roo, el único plan maestro al 2030, que considera todos los 14 destinos y cómo transitar al 2030. Pero yo no conozco esto a nivel nacional. Conozco la increíble y buenísimo el programa de ordenamiento territorial del país, pero el problema es que se nos queda en un instrumento que no se cumple. Entonces tenemos serios problemas sobre tener los organismos o tener las dependencias y luego tener el cumplimiento de esos enormes deseos. Mucha tarea, sin duda, muchísima tarea. Sin duda, así como lo plantea. Seguimos recibiendo algunas preguntas, todavía tenemos algunos minutos más. Una pregunta, doctor José Alfonso, por su experiencia ahí en la zona de Vallarta, ¿cómo impulsar el turismo metropolitano en la área metropolitana de Vallarta cuando Jalisco abre el sector turístico y Nayarit lo cierra? Pues ahí está una de las contradicciones. Yo creo que es muy evidente que inclusive se dio a conocer que los dos estados iban a abrir ahora con el asunto de la pandemia, y efectivamente solamente Jalisco procedió con la apertura. Este es uno de los ejemplos para mí de la complejidad que implica la coordinación, en este caso de la promoción turística. En Puerto Vallarta y en Valle de Banderas hubo una época que inclusive la promoción se hacía ni siquiera de manera conjunta. Cada municipio iba por su cuenta. Al menos ahora ya se ha logrado integrar esto. Hubo una época en que inclusive el horario era diferente. Teníamos el horario del Pacífico y el horario del Centro de México. Ahora ya se tiene articulado. Es decir, sí se ha logrado avanzar en algunas temáticas. Yo sí veo de los últimos años, en los últimos meses sobre todo, una voluntad muy importante del gobierno federal a partir de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para impulsar la agenda metropolitana. Está la Red Nacional Metropolitana, también, bueno, el mismo Colegio de Jalisco con la Red de Gobernanza Metropolitana ha venido impulsando la reflexión y las prácticas de la coordinación, pero sí, de repente vuelven a aparecer, ¿no? Estas contradicciones o estas paradojas que nos vuelven a mostrar lo complicado que es. Y si me permiten una pequeña reflexión también, lo que yo he podido ver en la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Valle de Banderas es también la dificultad de poner los intereses de algunos personajes en particular que parece que pesan más que el interés colectivo o el interés de la comunidad. Entonces, creo que también hay un tema a resolver
Por eso me referí un poquito a la revalorización del papel del Estado, porque a veces los mismos municipios parecen más cómplices de ciertas decisiones que estén buscando realmente el bien de la comunidad, ¿no? Entonces creo que también ahí hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Y creo que también eso nos da para otros textos, en el sentido de una crítica profunda al papel de los municipios, particularmente los municipios, que son, al menos en la esfera urbana, los que tienen las mayores atribuciones y las mayores responsabilidades. Entonces creo que por ahí también hay un camino, Erika, también ahí luego a ver si hay oportunidad de entrarle pues a esta dinámica compleja. Y doctor Enrique, maestro... Adelante. Quisiera, ya leí la pregunta, dice, ¿debería volverse a crear un organismo parecido al CPTM? Esta pregunta es diferente, no es un organismo en lo general, sino un organismo de promoción, y la respuesta es obviamente que sí. La marca país requiere una unidad en la estrategia promocional, pero más que solamente la promoción o los ejercicios para colocar la marca en el mundo o en el propio México, que esa es una asignatura pendiente, el punto es el manejo de crisis. Es decir, cómo a través de una sola política, otra vez instrumentos, gestión, se puede contrarrestar información que no siempre es real, pero que afecta los viajes de las personas. Y todo esto es papel de esta figura de promoción turística, las relaciones, el tema dar a conocer la cultura y las riquezas, no es únicamente para viajar, es el papel que debe cumplir el turismo en muchos otros factores que no necesariamente es en este papel en el que lo hemos encasillado como un asunto meramente comercial, pero sí, debería ser, crearse el organismo. Gracias. Al contrario, gracias a usted, licenciada. Bueno, reiteramos, seguimos recibiendo felicitaciones para la autora y para todos ustedes, también la autora Jacqueline Garza, así como de Sandra Cepeda, quien también formula una pregunta que va prácticamente dirigida a la autora. Dice, mi pregunta para la autora, a partir de la política social y del desarrollo territorial del actual gobierno, ¿considera que pudiese tener algún impacto en el territorio en el corto y mediano plazo? Reitero, dice, mi pregunta para la autora, a partir de la política social y de desarrollo territorial del actual gobierno, ¿considera que pudiese tener algún impacto en el territorio en el corto y mediano plazo? Pues sin duda, creo que sí va a tener impactos, sobre todo por esta política de desarrollo territorial en el que se buscaba que se disminuyeran estas desigualdades, ¿no? Que reconocía el mismo presidente, pero sin duda habría que indagar. Todavía nos falta analizar más. Ahorita es muy prematuro señalar cuáles van a ser esos impactos. Habría que esperar, pero pues sin lugar a dudas, son aspectos esenciales que el presidente de la República enunció y evidenció sobre lo paradójico que son estas ciudades turísticas de sol y playa, ¿no? Que algunos llaman son bipolares. Por una parte está esta parte bonita, turística, de primer mundo, pero 3 cuadritas más hacia adentro, pues te ves que es otro mundo, ¿no? Entonces, él sí tuvo la iniciativa de hacer un programa en ese sentido, pero habría que ver, todavía nos faltan elementos para señalar cuáles son esos impactos. Gracias. De igual manera, a Alfonso Jiménez también la saluda y la felicita, doctora Erika, y hace, pues son varias preguntas dentro de su comentario. Si me permite, voy a tratar de una por una para poderlo hacer más comprensible. De cualquier manera, lo puede también usted ver ahí en su pantalla en el último comentario del chat. Pero dice, muchos aspectos a reflexión. Los ingresos del municipio se derivan fundamentalmente del comercio inmobiliario y de los fondos federales. ¿Qué piensan de la escasa participación de la hotelería en el SAT, cuyos datos e información son muy escasos? En el 2013 fueron del 0.05% del total del SAT. ¿Por qué debemos pagar los mexicanos el funcionamiento de la llamada industria turística?
Se seguirá apoyando a la hotelería cuando dejaron a sus empleados sin ingresos. El gobierno federal siempre ha intervenido para mantener el mítico empleo del turismo y pone como ejemplo el huracán Gilberto, Wilma, el Sargazo. Un amplio comentario. Si usted gusta, lo puedo repetir. Si no, el micrófono es suyo, doctora Erika. Igual manera, si algún otro de los panelistas gusta hacer uso de la voz, con mucho gusto. No, pues agradezco el comentario del doctor Alfonso de Jesús Jiménez. Es un tema que ya lo hemos platicado, en el sentido de que nos llama la atención de que los CEO de estas grandes corporaciones hoteleras exigen al gobierno federal pues de que se les ayude. Y pues cuando en otros países, sobre todo en Europa, en Italia, sí se les apoya, pero a las familias que son dueñas de estos pequeños lugares de hospedaje, no así a los grandes hoteleros. Entonces, sí es indignante que estos grandes hoteleros pues paguen pocos impuestos, siendo sincera, porque mucho del presupuesto federal pues se invierte para que estas zonas turísticas sean atractivas, ¿no? Entonces no hay como esa reciprocidad, o sea, esas ganancias ¿a dónde se van? Eso es una cuestión que nos había planteado también desde un inicio la licenciada Marisol, ¿no? De ver, ¿y quién está ganando con esto de la actividad turística en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora que tenemos esta problemática, pues es un buen momento para reflexionar, ¿no? Y de generar y de ver y de que la gente, los locales son los que verdaderamente ganen de la actividad turística y no seguir apoyando a estos grandes hoteleros. Bueno, esta es una visión muy particular. Muchas gracias. No sé si quieren hacer uso de la voz, el doctor José. Adelante, doctor José Alfonso. Sí, yo creo que no solamente son los hoteleros. Yo creo que, por ejemplo, el sector inmobiliario, el hospedaje no regulado, las nuevas plataformas tecnológicas que al menos en la experiencia local no han aportado nada, ni siquiera el 3% de impuesto para la promoción turística, me parece que también ahí hay un tema. El otro tiene que ver, y eso es otro motivo de reflexión, que la captura de la generación de valor producido por la urbanización y por el turismo tampoco fue capturado por los entes gubernamentales, quedaron en manos privadas. Al menos en la experiencia local hubo un boom inmobiliario en los últimos 5 años, y toda esa plusvalía generada fue regalada a los desarrolladores inmobiliarios. Datos simplemente de Puerto Vallarta, si se hubiera cobrado una captura de plusvalía de 1,700 pesos por metro cuadrado de lo autorizado fuera de norma, se hubieran juntado una bolsa de 650 millones de pesos y no se hizo. ¿Quién se quedó con esa plusvalía? Pues los entes privados. Entonces me parece que si algo nos está enseñando la pandemia es que no se ha aprovechado la generación de valor producido por la urbanización y el turismo para ser distribuidos de manera más equitativa, sobre todo en estas comunidades o en estas colonias periféricas. Hubo un programa muy interesante, está el programa muy interesante, el programa de mejoramiento urbano, que ha invertido una cantidad de dinero para llevar espacio público, viviendas a las zonas marginales en estas ciudades de playa, pero curiosamente Puerto Vallarta no participó. Se le habían prometido 650 millones de pesos y al final, el año pasado, por algunas razones que desconocemos, se le fue quitado el recurso, mismo que sí fue invertido en Bahía de Banderas. Entonces, creo que no hemos aprovechado, no solamente la parte hotelera. De hecho, yo casi diría que los hoteleros a veces son digamos, a veces al menos mantienen una planta laboral que es más amplia que la que producen los departamentos turísticos que son rentados por extranjeros, la mayoría de ellos, cuyos ingresos ni siquiera entran al país y ni siquiera son grabados. Entonces me parece que la discusión es mucho más amplia y me parece que tiene que ver con cómo hacemos para que el turismo sea realmente no solo una palanca de desarrollo, sino un equilibrador de las equidades y de las injusticias socioespaciales que presenciamos todos los días quienes vivimos en los destinos turísticos de playa. Gracias. Muchas gracias. Licenciada Marisol, ¿gusta usted compartir algo más? Sí, yo quisiera decir que esta trampa, un saludo enorme a nuestro querido Alfonso,
Es una trampa que conduce siempre a una polaridad donde se oponen dos, el bueno, el malo, el rico, el pobre, la empresa, el gobierno, etcétera, y que esto no necesariamente conduce de esta manera natural a una respuesta. Podría decir al revés, que si podríamos calcular el peso que en la economía genera la llamada industria, el sector turístico, podríamos saber cuánto pesa el consumo turístico del agua, el consumo en el IMSS, el consumo en muchos otros servicios, y que no tienen ni siquiera peso alguno en la toma de decisiones, porque siempre es muy común marginar la actividad turística a solamente su uso comercial o su visión netamente mercantilista. Esto es muy común y esto forma parte de todas las discusiones. Apoyo al doctor José Alfonso en la visión un tanto diferenciada. El sector está integrado por muchos diferentes tipos de empresas. Cada uno de estos grupos de empresas tiene lógicas diferentes, desvíos diferentes, conductas incorrectas diferentes. En nuestro particular, y también Alfonso lo sabe bien, el desarrollo y la ocupación ilegal de los territorios o inadecuada de los territorios, la presión que se ejerce por cambiar las densidades en los PDUs, no es del turismo, es del sector inmobiliario, pero nadie se sienta a pensar que esto va a ser dedicado a qué. En el caso de turismo, por la vocación de las zonas, se dedicará al turismo, y entonces tendrán que partir de allí para definir la forma como esta empresa o estas empresas saldrán adelante. Solamente quiero abundar en el caso de Quintana Roo por el tema del empleo. Nosotros tenemos contra los registros del Seguro Social, que eso podría ser evidente para cualquier investigación, que hemos logrado, a pesar del cierre total de la actividad turística, logramos la protección de 427,000 trabajadores en el Seguro Social, que siguen vivos en el Seguro Social con las prestaciones, pues, de seguridad social, y seguramente con una porción importante del ingreso, y que a pesar del cierre total hemos tenido una pérdida de 82,000 empleos, que seguramente la mitad de ellos por lo menos correspondieron a empleos eventuales que se habían alzado, habían subido en el Seguro Social a partir de marzo por el tema de la Semana Santa. Pero que es un tema, sin duda es un gran tema, el peso de la actividad turística en cada uno de los subsectores, y entonces colocar en correcta dimensión no el turismo como el foco de las desgracias, sino cómo resolvemos esta situación, porque la actividad turística no es renunciable. Es decir, estamos hablando, y si lo quieren traducir a otro sector económico, podríamos decir que podemos renunciar al comercio o a la pesca o a la minería o a la... no, ¿verdad? De manera que no estamos pensando que sea una actividad renunciable, sino mejorable. Así que mejor pongámonos manos a la obra de cómo modificar esto. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues prácticamente ya estamos cerrando. Hay un último comentario de igual del doctor Alfonso Jiménez, donde él de manera muy general plantea que el objetivo de la planificación turística no era que llegaran los turistas, sino que mejoraran las condiciones de poblaciones locales. Entonces, tengan algún comentario que hacer alguno de ustedes tres. Sí, en todo el desarrollo que hace la doctora Erika, especialmente en las zonas de estudio, muestra las razones por las cuales y cómo fue creciendo el turismo en el país, especialmente con la creación de los centros integralmente planeados. La composición, la parte política y el contexto de ese momento también, y lo conocen bien los investigadores de esta parte del turismo en nuestro país, tenía relación con la búsqueda de una altísima fuente de divisas que equilibrara el problema que tuvimos sobre el tema del petróleo.
Esto fue abandonado, este modelo se quedó como modelo captador de divisas y productor, y se agregó un eufemismo precioso sobre también desarrollo regional, pero jamás se actuó para generar el desarrollo regional. Incluso es evidente la manera como en las zonas donde se hizo desarrollo turístico, ni siquiera se coordinó la agricultura o otras actividades económicas junto con el turismo. Es decir, nunca se hizo una política para hacer desarrollo regional, pero pues se dice muy bonito que además de las divisas, el empleo se generó desarrollo regional. No había otro motivo. Se incorpora después el motivo de la calidad de la vida, y esto es mucho más razonado en los últimos periodos, de que el objetivo es generar bienestar. El objetivo debería ser generar bienestar, y siempre debería ser generar bienestar, pero no está la estructura definida para hacerlo, de manera que eso finalmente siempre es un hallazgo, el no encontrar el bienestar, y entonces se acusa a la actividad. Lo que sí deberíamos tener mucha claridad es que el sistema completo de planeación, los marcos legales, etcétera, no están definidos para generar bienestar. Y habrá que hacer que lo hagan de esta manera. Pero bueno, siempre es buena la reflexión para reconducir nuestras actividades a donde debe ser. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Adelante, doctor. Sí, bueno, me parece que un aspecto reciente de la práctica turística es que se ha vuelto muy extractiva y se ha quedado un poco de lado la esfera social y la esfera natural. Parece que lo que más priva es la cuestión económica. Entonces, me parece que la reflexión que nos podríamos plantear en escenarios como los que estamos viviendo ahora, en términos de cómo podemos hacer que las comunidades tengan mejores condiciones de vida, pues probablemente esté en fortalecer las condiciones sociales y naturales. También creo que no alcanzamos a hablar de las afectaciones a la naturaleza que se han generado por a veces prácticas insanas, que ya también se comentaban ahorita, de modificaciones constantes, inclusive a los propios ordenamientos autorizados por los mismos ayuntamientos. Entonces, si queremos acceder a una vivencia de comunidades y de zonas metropolitanas con buenos niveles de vida, como sí suceden en otros destinos turísticos del mundo, pensemos en, claro, contextos de sociedades mucho más inclusivas, pero donde el turismo sí parece ser, o bueno, la práctica del turismo parece estar un poco más equilibrada. Entonces, creo que en el caso concreto de las zonas turísticas de playa en México, uno de los grandes déficits o de los grandes deberes que tenemos es seguir impulsando el mejoramiento de condiciones de vida en todos los sentidos, no solamente en la parte del empleo, sino en la cuestión, por ejemplo, ahora de acceso a la salud, de una movilidad eficiente, donde haya espacio público de calidad, en fin, me parece que por ahí van parte de las reflexiones de lo que tenemos que hacer. Bien, yo quisiera también apuntar entonces, efectivamente, el punto medular, y me parece muy provocador el doctor José Alfonso, pero ahí va, justamente es el pensar en los límites al crecimiento. Es decir, no se va a poder pensar que creciendo sin ningún control podamos cuidar entonces los recursos y buscar el bienestar, etc. Los límites al crecimiento es el gran tema, que es algo importante, que en el caso del estudio que hace la doctora Erika, es en los límites al crecimiento en términos del territorio. Y entonces es obvio que en términos del territorio también es la dotación de recursos, el uso del agua y muchos otros componentes adicionales. Y sí, la búsqueda del bienestar, yo conozco muy pocos estudios que hayan profundizado. En nuestro caso, acabamos de terminar, se presentó apenas en febrero, el primer estudio de bienestar subjetivo en el trabajo turístico, hecho a 2.700 trabajadores turísticos, en donde primero que nada deberíamos estar midiendo a qué le llamamos bienestar, qué es lo que nos refiere la gente sobre sus niveles de bienestar, por eso es bienestar subjetivo,
y entonces sobre ello determinar cuáles son los elementos que hay que modificar en la fórmula para conducir siempre a que la actividad turística o esta actividad en la que estamos en este momento, y me gustó el tema de los deberes, porque tenemos deberes, todos, es buscar bienestar de manera global, cada uno desde nuestros ámbitos. Gracias. Al contrario, usted, licenciada Marisol. Y bueno, si me lo permite, le solicitaría a la autora una reflexión final ya prácticamente para cerrar este evento académico. Prácticamente, usted háganos el comentario de conclusivo, si no lo permite, por favor, doctora Erika. No, pues a mí solamente me resta darle las gracias a la licenciada Marisol Vanegas, al doctor José Alfonso Baños Francia, a todo el auditorio que nos hizo reflexionar, pensar, cuestionar, y bueno, que nos dejan tareas para que cada quien desde nuestra trinchera, pues, hagamos algo, ¿no? Para que esta actividad turística, que es muy noble, pues que ganen la mayoría de las personas que participan. Entonces, hay temas que se quedan para reflexionar, por ejemplo, de la calidad de vida, la sustentabilidad, qué pasa con los servicios públicos, cómo frenar esto los límites al crecimiento. Entonces, sin lugar a dudas, fue un ejercicio muy enriquecedor, a lo cual yo les agradezco muchísimo. Bueno, pues no nos resta más que agradecer a nombre del Colegio de Jalisco y su presidente, el doctor Javier Hurtado, agradecerle de manera muy especial a la licenciada Marisol Vanegas Pérez por su participación, asimismo al doctor José Alfonso Baños Francia, y de igual forma a la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez, que nos haya permitido apoyarle en la presentación de su más reciente obra y edición. Les comparto a todos ustedes, con los panelistas, que ya se les mandó sus correos electrónicos la constancia correspondiente. Por la misma, comprenderán que por la situación que estamos pasando de quédate en casa, no podemos entregárselas de manera física, pero ya se las mandamos para que ustedes tengan la constancia por su participación. Muchas gracias a ustedes tres por su tiempo, por sus reflexiones, por compartirnos justamente la importancia de leer esta obra. Gracias, doctora Erika, por haberla realizado. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos, que nos hicieron el favor de sintonizar en este evento, en esta presentación. Les reiteramos que prácticamente en 2 días más, cuando mucho, estará la misma presentación ya en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco, donde podrán volverlo a tener a su disposición de forma libre. Muchísimas gracias. Los invitamos finalmente a que sigan las redes sociales del Colegio de Jalisco, que estén al pendiente de los demás eventos. Así que reiteramos nuestra gratitud. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.